Les prometo una cosa, les prometo intentar ser lo más breve posible, pero lo más conciso. Soy Jonathan Morales, pertenezco, como lo comentaba Rafael, a la compañía Extreme Networks, una compañía enfocada a soluciones de telecomunicaciones con más de 17 años de experiencia en este mercado. La compañía se ha caracterizado desde sus orígenes por crear soluciones de alto desempeño, de alto performance, y por haber unificado, por haber creado una única plataforma, un único software, llamémosle así, de gestión en todas nuestras plataformas de equipos. El famoso Extreme Operating System o XOS, que de lo que se trata o en lo que consiste es tratar de facilitar la tarea de administración precisamente de toda la gente que se encarga de gestionar las redes. Recientemente, apenas el año pasado, tuvimos la fortuna de haber adquirido otra importante compañía, otra empresa de telecomunicaciones, la empresa Enterasis Networks, y ahora en conjunto el portafolio de soluciones que tenemos como empresa unificada, como el nuevo Extreme Networks, pues es uno de los más completos que les podemos ofrecer en el mercado. El día de hoy particularmente no vengo a platicar sobre productos, hablaremos un poquito sí de algunas soluciones, pero la intención es platicar con ustedes acerca de una tendencia, un concepto que yo en lo personal he venido escuchando mucho durante los últimos meses, y es lo que se denomina ecosistemas de TI. El término realmente no está particularizado para el sector salud, pero creo que parte de lo que se ha venido platicando y revisado en todas las ponencias que hemos tenido el día de hoy, particularmente retomando un poco de lo que comentaba Luis Ángel hace un par de ponencias, pues bueno, hace sentido este concepto, ¿no? Vamos a platicar más adelante acerca de la definición de ecosistema de TI como tal, pero bueno, vamos a remontarnos de inicio a nuestras clases de ciencias naturales en la secundaria, tal vez incluso en la primaria, para retomar un poco del concepto de ecosistema, ¿no? ¿Cómo definimos ecosistema o cómo definíamos ecosistema? Vamos a definirlo como el conjunto de especies dentro de un área determinada que va a interactuar entre ellas y con su medio ambiente. Algunos conceptos adicionales o que giran alrededor de la definición de ecosistema, pues bueno, un punto muy importante, las especies dentro del ecosistema pues van a depender unas de otras, no va a existir una cierta dependencia, y más adelante que empecemos a hablar de los ecosistemas de TI, vamos a empezar a relacionar todos estos puntos, ¿no? Biodiversidad. Yo tengo otro concepto que habla de que a mayor diversidad o a mayor biodiversidad, la capacidad de mi ecosistema de poderse recuperar va a ser mucho mayor. Y vamos a poner un ejemplo muy simple. Si yo tengo un ecosistema en el que tengo únicamente dos especies y el medio en el que se están desarrollando, y una de esas especies se extingue, desaparece, muere, etcétera, mi ecosistema va a tender probablemente a desaparecer, o va a tender a recuperarse de una manera mucho más lenta. Por el contrario, si yo tengo una gama mucho más amplia de especies, yo puedo dejar de depender a lo mejor de una en particular y poder tener una mayor capacidad de recuperación con una mayor cantidad de especies. Y finalmente, definición de hábitat. No voy a definir hábitat simplemente como el espacio, el lugar en donde mi ecosistema va a estar viviendo, ¿no? Donde las especies se van a estar desarrollando. ¿Cuál es mi definición para ustedes de lo que es un ecosistema de TI? Yo voy a definir ecosistema de TI como el conjunto de soluciones o tecnologías interdependientes que van a interactuar entre sí manteniendo, o cuyo objetivo va a ser el mantener el equilibrio dentro del hábitat en el que se encuentran. Particularmente en el sector salud, pues bueno, nos hemos dado cuenta que las tecnologías de la información, y lo hemos visto también a lo largo de estas ponencias, pues van a formar parte fundamental
para el desarrollo de las nuevas estrategias que se están comenzando a plantear. La forma incluso en la que se empiezan a desarrollar ahora los proyectos ha cambiado con respecto a cómo se desarrollaban o cómo se generaban hace 3 o 4 años, ¿no? Hablando particularmente de lo que a mí me compete, ¿no? Hablar de las redes, el llegar a un hospital a ofrecer una solución de redes no es algo que resulte ya del todo viable, ¿no? El llegar incluso a vender o a posicionar una solución de expediente clínico. Yo no puedo llegar a vender o hablarles a ustedes de expediente clínico si antes yo como gerente o administrador en la parte comercial y ustedes como responsables del área de TI dentro del hospital no han hecho una revisión, por ejemplo, del tema de servidores, ¿no? Hay una correlación entre mi proyecto de expediente clínico con la parte de servidores. Yo no puedo en un momento dado hablar de servidores sin remitirme al tema de la red. Entonces, para poder hacer un cambio de servidores tengo que ver cuál es el estatus actual de mi red, y yo no puedo hablar de la red o de hacer una migración de la red si antes no veo cómo está mi cableado, ¿no? Entonces aquí empezamos a ver que hay una correlación entre los distintos elementos que van a formar parte de este ecosistema de TI. Finalmente, a lo que se refiere el concepto es a poder hablar de una convergencia, una integración de distintas tecnologías que sí en efecto tienen un propósito en específico, pero que de manera conjunta van a trabajar para ofrecer una solución en particular, que va a ir precisamente enfocada a generar o a desarrollar un ecosistema de TI particularmente para el sector salud o para los hospitales, que es de lo que vamos a platicar aquí. Dejemos un momento la parte de los ecosistemas para platicar un poquito acerca de los retos existentes en el sector salud, algunos de ellos que ya se han venido retomando y de los cuales ya se han venido hablando, ¿no? Uno que rescato y que he escuchado también mucho en las últimas ponencias es el tema de la información sensible, información confidencial y la seguridad de los datos dentro del hospital. Definitivamente es uno de los factores más críticos como una entidad del sector salud, el poder tener asegurada la información particularmente de los pacientes y que estos datos, que esta información pueda ser accesada únicamente por la gente que debe de tener acceso a dichos datos, ¿no? Una pregunta, ¿no? ¿Quién se está haciendo cargo de que en efecto esta información esté permaneciendo segura, ¿no? Entonces, tenemos regulaciones, tenemos leyes, pero también tenemos sistemas que nos pueden ayudar a resguardar esta información y a garantizar que los datos se accedan únicamente por quien debe accederlos. Más información referente con los datos, con la disponibilidad de los datos. Como entidad de salud y en general hablando en cualquier empresa o en cualquier ámbito, ¿no? Es de vital importancia que en estos tiempos en donde pues, la información es vital, o sea, la red necesita estar disponible el 100% del tiempo, ¿no? Si yo estoy hablando de información que debe ser o estar siendo transmitida en tiempo real, yo necesito que la información y que mi red esté disponible, si bien no el 100% del tiempo, sí el 99.99%, ¿no? No únicamente me interesa tener disponibilidad de la información, sino que la información me llegue rápido. Al día de hoy, una red que está abajo por X cantidad de tiempo tiene implicaciones directas en el bolsillo de las empresas. Todavía un caso más crítico, una red que está abajo en un hospital puede tener implicaciones relacionadas directamente con la vida de un paciente. El no tener la información en tiempo, el no tener la información adecuada cuando yo la necesito, puede tener implicaciones que pueden terminar en un riesgo tal cual, ¿no? de vida o muerte. La movilidad de los usuarios en la red, que el tema de movilidad pues tampoco es algo exclusivo del sector médico, del sector hospitalario, ¿no? Vivimos en un mundo móvil al día de hoy. Yo recuerdo conferencias hace, no sé, 4 o 5 años, ¿no? En las que hace 4 o 5 años los teléfonos inteligentes todavía no eran tan inteligentes como lo son ahora, y ya se hablaba o se empezaba a vislumbrar por ahí el concepto de bring your own device, ¿no? De traer los dispositivos, de poder hacer
cosas como las hacíamos o como las haces en tu computadora, pero ahora en tu dispositivo. En aquel momento se hablaban de estadísticas, pues para el año 2013-2014 se tendrá un aproximado de 3 o 4 dispositivos por usuario, ¿no? Nos quedábamos pensando, 3 o 4 dispositivos, pues ¿qué puede haber más allá de una computadora, más allá de un teléfono inteligente, ¿no? Las tabletas aparecieron, ¿no? Revolucionaron el mercado y ahora resulta que es uno de los elementos, pues, que prácticamente uso diario, ¿no? Todos lo usamos para muchas cosas, ¿no? Se vienen otro tipo de dispositivos, ya hablaban por ahí de los sistemas para monitorear salud, las famosas banditas estas, los smartwatch, Google Glass, que bueno, yo estoy seguro que, y se van a acordar de mí, en el futuro vamos a estar viendo muchas aplicaciones desarrolladas para esa herramienta, particularmente para el sector salud. Estoy seguro que hay mucho potencial en esa aplicación y en esos servicios para este sector en el que ustedes se encuentran. El caso es que, bueno, no sabemos qué vaya a venir mañana. Ahorita las estadísticas dicen en 3 o 4 años estamos hablando de 4 o 5 dispositivos por persona. Pues digo, ya tenemos tabletas, ya tenemos teléfonos, lentes, no sé, ¿qué sigue? Zapatos, pantalones, yo no sé, pero ponían también un ejemplo, Mario hace un rato, ¿no? Decía, las pelotas se van a poder conectar a internet. Pues sí, o sea, no sabemos qué es lo que se vaya a conectar más adelante a la red, ¿no? Pero es un hecho que la movilidad está en todos los ámbitos, querámoslo o no. La diversidad de dispositivos, y aquí no hablo únicamente del dispositivo móvil como tal, sino volviendo al tema médico como tal, ¿no? Los dispositivos especializados, médicos, pues bueno, hay muy pocos que no hagan uso al día de hoy de la red, que no se puedan conectar a la red, ¿no? El problema es que puedo tener equipos muy robustos, equipos médicos muy complejos, capaces de transmitir tomógrafos, ¿no? Capaces de transmitir imágenes a muy alta definición, pero bueno, ¿qué pasa si yo invertí en un proyecto para poder adquirir un tomógrafo, el de última tecnología, y pues resulta que mi red no estaba preparada para poder recibir todo ese tipo de información, ¿no? Entonces estoy haciendo una inversión que lamentablemente pues no va a tener los efectos que yo había querido, ¿no? Entonces, nuevamente hablar del mapeo y del tema de los ecosistemas, ¿no? La importancia de estar ligando un proyecto con el otro, ¿no? No se trata de tenerlos separados, sino empezarlos a unificar. La población dinámica dentro del hospital, que es un punto también que se mencionaba un par de ponencias atrás. La dinámica o la población dentro del hospital, pues bueno, es volátil, se mueve mucho. No sé, les pongo un ejemplo de una empresa común X, ¿no? En la que tenemos una plantilla de 100 empleados, los 100 empleados entran a las 9 de la mañana, salen a las 6 de la tarde y el ciclo se repite todos los días, de lunes a viernes o de lunes a sábado, ¿no? Eso no sucede particularmente con un hospital, ¿no? En los hospitales, pues para empezar, no hay un horario, prácticamente tenemos labores las 24 horas del día, todos los días de la semana, todos los días del año, ¿no? Entonces, no hay horarios, los doctores tampoco tienen, las enfermeras no tienen un horario de trabajo como tal. Tenemos gente que puede estar laborando en el mismo lugar físico tal vez durante 2 o 3 días seguidos, a lo mejor exageré un poquito menos, y después se mueven a otro lado, o pueden dar consultas en la tarde, o pueden dar consultas en la mañana, etcétera. La población de un hospital es muy dinámica, se mueve mucho, y nuevamente regreso al punto inicial, ¿no? De los retos. Con tanta gente entrando y saliendo dentro del hospital, con tanta información transmitiéndose de un lado a otro, ¿quién o qué me está asegurando que esos datos que son sensibles estén realmente siendo tratados de manera confidencial? Y finalmente, pues bueno, no nos podemos salvar del tema de presupuesto, ¿no? Sabemos que como gente de TI y en cualquier ramo, pues cualquier inversión que se pretenda hacer requiere de dinero. Entonces, lo más interesante en el tema de presupuestos y una propuesta a la que llegaré con ustedes al final es la forma que nosotros o que ustedes puedan llegar a tener o a solicitar de una manera más sencilla el tema de los recursos. Entonces, no hablemos de proyectos aislados, vendamos el proyecto internamente como si fuera un ecosistema. ¿Qué beneficios me va a traer hacer esta innovación tecnológica dentro del hospital? Y plantearlo no en términos de bits y bytes, sino en términos de solución para el hospital y qué beneficios voy a tener en el mismo. Vamos a empezar a unificar cosas, ¿no? Y vamos a definir cómo es el ecosistema de TI dentro del hospital. Entonces, ya habiendo definido algunos conceptos, el hábitat
como tal, yo voy a hablar de mi hábitat como el hospital en este caso, ¿no? En la naturaleza, igual que en nuestro caso, pues bueno, no voy a hablar de que tengo las mismas especies, por ejemplo, en la selva que las que tengo en el océano, ¿no? O en la tundra o en la sabana, no lo sé. Hay diferentes tipos de especies que se van a acoplar precisamente a su hábitat. Lo mismo en lo que nos compete a nosotros, ¿no? Yo hablo de mi hábitat como el hospital. Las soluciones de las cuales yo hable con ustedes el día de hoy no van a ser las mismas que las que yo hable con una universidad o que las que yo hable con una empresa financiera del sector gobierno, etcétera, ¿no? Vamos a hablar ahora de las especies, de los especímenes raros y del entorno que se encuentra dentro del hospital, ¿no? Y cuando hablo de especies me refiero sí a seres vivos, pero también a seres no vivos, ¿no? La interacción dentro del ecosistema es tanto de los seres vivos como el medio ambiente que los rodea, ¿no? Lo mismo pasa en un ecosistema de TI. Vamos a hablar de la población del hospital, entonces, yendo de lo general a lo particular, yo tengo diferentes tipos de personal en el hospital. Yo tengo doctores, yo tengo enfermeras, yo tengo pacientes, yo tengo gente que se encarga de toda la parte administrativa del hospital, tengo gente que se encarga de administrar la red del hospital, tengo a la gente que está en recepción, etcétera. Si quiero particularizar todavía aún más, en la gama de doctores y en la gama de enfermeras, pues tengo muchas variedades, ¿no? No todos los doctores, no todas las enfermeras se especializan en algo en particular. Entonces, yo puedo tener oncólogos, yo puedo tener cardiólogos, yo puedo tener neurólogos, etcétera, ¿no? Y lo mismo a las enfermeras, a lo mejor ubicadas en diferentes áreas dentro del hospital. Entonces, la población y un punto en el que ya tenemos una ventaja es que las especies dentro del hospital, pues en efecto son variadas, ¿no? No solo en la parte del personal, sino en el resto, ¿no? Hablemos de los dispositivos. Entonces, hablábamos en la lámina anterior de la movilidad. Entonces, el usuario es móvil, aquí y en todos lados. Esto trae las ventajas, particularmente en el sector salud o en el hospital, de poder tener prácticamente localizable a un médico, a una enfermera y al mismo paciente en todo momento. Entonces, nuevamente hablando de la operación crítica dentro del hospital, para mí es vital el poder tener localizable a un doctor en cualquier momento, ¿no? Entonces, la movilidad, el dispositivo que esté utilizando particularmente un médico, pues me va a ayudar a lograr precisamente este objetivo. Los dispositivos de red, aquí no hablo de otra cosa más que del hardware, de los fierros, hablo de los switches, hablo de los routers, la red inalámbrica, el mismo cableado, sistemas de control de acceso a la red, sistemas de correlación de eventos, detectores de intrusos, etcétera, los fierros sobre los cuales va a estar pasando toda esta información. Dispositivos de seguridad, tanto física como de red. En la parte de seguridad física, y nuevamente me regreso al tema de seguridad y confidencialidad de la información, ¿no? Pero al día de hoy tenemos hospitales en el que el tema de seguridad física se resuelve por una persona que físicamente está diciendo quién pasa y quién no pasa dentro del hospital, ¿no? La pregunta está en el aire otra vez, ¿no? ¿Quién me está asegurando que la información que yo tengo dentro del hospital en efecto esté asegurada o sea tratada de manera confidencial? Algunos otros hospitales con más sofisticación, pues bueno, ya integran algunos lectores de identidad, ¿no? Para poder hacer o automatizar este tipo de procesos. Comercial, por cierto, de Extreme Networks, nosotros manejamos soluciones de control de acceso a la red y hemos tenido algunos casos de éxito en los Estados Unidos en el que hemos logrado mapear o integrar soluciones de control de acceso a la red con soluciones de control de acceso físico. A través de un lector de huellas o a través de una credencial inteligente, yo lo uso como un método adicional de autenticación a mi red, de tal forma que cuando el doctor está ingresando, de manera automática yo estoy aumentando o teniendo un mecanismo de seguridad adicional para darle ciertos privilegios al momento que ese doctor, que ese médico está accediendo a la red. Si les interesa, también nosotros tenemos un stand aquí afuera donde podemos profundizar más acerca del tema. En la parte de data center no me he metido mucho con el tema de servidores, pero definitivamente ahora no podemos hablar de servidores si no hablamos de virtualización. Virtualización igual a ahorros, virtualización igual a ahorros económicos, ahorros de espacio, ahorros en el consumo de energía, etcétera, ¿no? Pero virtualización igual
a muchos dolores de cabeza también, sobre todo para la gente que se encarga de administrar la red. O sea, lo que antes teníamos segmentado en diferentes servidores físicos, pues resulta que ahora está consolidado en un solo dispositivo, en una sola caja, ¿no? Entonces, al momento de pasar todo ese tráfico dentro de la red, pues ¿cómo voy a garantizar que no haya cuellos de botella? ¿Cómo voy a garantizar que la información, insisto, esté siendo accesada por quien la debe accesar? Y bueno, el último de los puntos, los servicios y aplicativos especializados. Entonces, aquí ya me refiero al dispositivo como tal enfocado al área de medicina, ¿no? A los resonadores, a los tomógrafos, etcétera. Cualquier dispositivo médico especializado que haga uso de la red. Este último punto me va a llevar pues, a la parte medular de mi presentación y lo que viene pues, es prácticamente la creencia que nosotros tenemos como compañía, la creencia que nosotros tenemos como Extreme Networks. Si se dieron cuenta, pues muchos de los puntos, un punto de convergencia común y este es la red. Para Extreme Networks, la red es el activo estratégico más importante para poder mantener de manera funcional el ecosistema de TI dentro del hospital. Haciendo una analogía y poniendo un ejemplo muy claro, para mí la red es como el agua en un ecosistema en la naturaleza, ¿no? Si no tengo agua dentro de mi ecosistema, pues seguramente mi ecosistema tenderá a morir o tenderá a desaparecer. Sin embargo, uno da por hecho que el agua está ahí, ¿no? Incluso nosotros mismos. Lo mismo pasa con la red, o sea, uno da por hecho que tenemos una red dentro del hospital, ¿no? Pero al momento de empezar a montar soluciones encima de ella y al momento en que la red se colapsa es cuando nos damos cuenta de que la red existe, ¿no? Entonces, la red es un elemento vital dentro de cualquier ecosistema y particularmente dentro del ecosistema, dentro de los hospitales, para nosotros es el activo estratégico pues, más importante. Cuando hablamos de activos estratégicos, cuando hablamos de la red, hablamos de soluciones inteligentes. No hablamos vamos a hablar de un concepto que va más allá de la conectividad. Sabemos que los switches, que los access points están ahí pues, para garantizarnos conectividad. Nosotros creemos que la red debe hacer mucho más que eso, que la red debe ser un activo lo suficientemente inteligente para empezar a aplicar esos controles de seguridad de los cuales hemos venido hablando en las diferentes láminas desde el punto en el que el usuario se está conectando a la red. Mediante nuestros equipos vamos a tener la capacidad de estar manejando el tráfico que es importante para mí dentro de la red y priorizándolo. Entonces, yo tengo que transmitir imágenes, yo tengo que enviar tráfico de un punto hacia otro, ¿no? Garantizar que si ese tráfico viene de una aplicación primordial de uno de los equipos médicos en particular, pues bueno, yo voy a garantizar ciertas prioridades, cierta calidad de servicio, cierto ancho de banda para esa aplicación en particular. Así mi red se esté cayendo a pedazos en cuanto a densidades de usuarios, ¿no? Así yo tenga mi red congestionada con miles de usuarios, yo voy a garantizar que ese ancho de banda en particular para esta aplicación no esté siendo afectado, que sea exclusivo para ese servicio, para esa aplicación en particular. La ventaja que nosotros tenemos es que precisamente esa inteligencia que generalmente se la damos o se la atachamos a dispositivos de capas superiores, eso yo ya lo puedo empezar a hacer a través del switch, ¿no? Entonces mi switch se empieza a volver un dispositivo inteligente. No voy a priorizar aquello que es importante, voy a delimitar aquellos servicios, aquellas aplicaciones que también quiero que corran dentro de mi red, pero que sin embargo no es necesario que yo les dé la más alta prioridad. Correo electrónico, ¿no? Ahorita todos dependemos del correo electrónico, sin embargo si yo le doy un tratamiento a nivel de red y le doy una prioridad 3, le doy una prioridad 4, yo no voy a tener una afectación muy grave si un correo en lugar de llegarme a las 9 de la mañana me llega a las 9 con 1 minuto o a las 9 con 30 segundos. Sin embargo, sí voy a tener una afectación severa si al momento de querer localizar al doctor por mi sistema de telefonía en IP, pues resulta que o no me puedo comunicar con él o la voz se escucha entrecortada, etcétera, ¿no? Entonces hay que jugar con las prioridades dependiendo de cuál es la importancia de mi aplicación en particular. Voy a denegar todo aquello que yo no quiera que esté corriendo dentro de la red, ¿no? Así de fácil. Con nuestra tecnología es posible aplicar también políticas de contingencia. Si en un momento dado hay una eventualidad, no me refiero únicamente a la red, una eventualidad que ponga en riesgo la seguridad dentro del hospital, yo a través de estos equipos puedo aplicar una política de contingencia de tal forma que pueda aislar a prácticamente
todos los usuarios externos o ajenos a mi red de la misma. Entonces, nuevamente lanzo la pregunta, ¿no? ¿Cuál es o quién me está garantizando que la información que está navegando dentro de la red está realmente asegurada o es realmente confidencial? Bueno, pues parte de la respuesta está en las soluciones de Extreme Networks. Nosotros podemos asegurar que esa información se pueda tratar de esa forma. Extreme ha desarrollado también soluciones de administración centralizada. Toda esta parte de políticas de control de tráfico que yo les platicaba en la lámina anterior, pues bueno, es posible administrarlas a través de una sola plataforma, a través de un solo gestor. La ventaja que tengo, y hace rato también lo mencionaban, la importancia de estar apegados o de estar hablando el mismo idioma, de hablar estándares, ¿no? Todas nuestras soluciones están apegadas precisamente al tema de estándares, lo cual me permite en un momento dado estar interactuando con cualquier otra tecnología, no necesariamente de red, pero bueno, al final cualquier sistema, por ejemplo, que esté conectado en la red, pues es un sistema que habla SNMP. A través de SNMP yo puedo estar monitoreando desde esta consola cualquier sistema que esté conectado entonces dentro de mi red. Volviendo al tema de seguridad, la parte medular de toda esta presentación, pues bueno, lo que nosotros buscamos a través de soluciones adicionales, no necesariamente o únicamente la parte de switches, es poder hacer un control de quién se está conectando a la red, pero también quiero saber qué se está conectando a la red. Y ese qué se está conectando a la red, ya que está dentro, ¿para qué se conectó o de qué está haciendo uso? Entonces, ¿quién y qué se está conectando a la red? A través de una solución, el Identity Access Manager, nosotros podemos tener este control tanto del usuario como de los dispositivos, ¿no? Y hacer una diferenciación acerca de si el dispositivo es un dispositivo móvil basado en Android, basado en iOS, etcétera, o es un dispositivo Windows, darle un tratamiento. A mí no me basta saber qué sistema operativo tiene, tengo que hacer un match con de quién o quién está utilizando ese dispositivo. No va a ser lo mismo el iPhone que tenga el director general del hospital al iPhone que esté utilizando a lo mejor la persona que se encuentra en recepción, ¿no? Entonces, tengo que darles tratamiento distinto. La información a la que va a acceder uno y a la que va a acceder el otro va a ser totalmente distinta. Los privilegios incluso que tengan al momento de acceder a la red van a ser distintos. Con esta solución, Identity Access Manager, podemos tener ese control de usuarios y de dispositivos.